Domingo, Día del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro precioso con la palabra de Dios. Estamos celebrando el Domingo del Buen Pastor y también en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pidiéndole al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, sacerdotes, religiosas y muchos vocacionados a la misión, al servicio de los pobres de la Iglesia. Oramos también de manera muy especial por el pastor de Roma y pastor también del mundo entero, el Papa León XIV, que el Espíritu Santo lo inunde en su ministerio petrino. Queridos hermanos, les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos, la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mostrado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La segunda lectura es tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículos 9 y del 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar,
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia las fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor bueno, nuestro pastor eterno. Nos alimentas con esta hermosa palabra. Queridos hermanos, en este día se nos propone en la primera lectura la narración de cómo Pablo y Bernabé iban por las islas predicando. Y dice la Escritura que llegaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga, se sentaron y después expusieron la palabra de Dios con toda fuerza, con toda valentía. El apóstol Pablo y Bernabé son predicadores, son hombres llenos de Espíritu Santo y van impregnando todos los lugares por donde van de la palabra de Dios y del anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Resulta que los destinatarios iniciales de la palabra son los judíos, pero los principales de la ciudad se llenan de envidia porque el gentío se aglomeró en torno a Pablo y Bernabé, que exponían el mensaje de la salvación. Y entonces Pablo, al darse cuenta de esto, entra en debate con ellos. Y también dice la Escritura que entonces les dijo: vosotros rechazáis la palabra y no os consideráis dignos de la vida eterna. Sabed que nos dedicamos a los gentiles, así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Y cuando sucede esto, entonces los gentiles se alegran. Hay dos actitudes, dos grupos de personas que asumen a Pablo, a Bernabé y su mensaje de una manera distinta. Allí, mis queridos hermanos, yo quiero hacer notar de cómo los corazones de los hombres pueden tratar a Dios de una manera o de otra. Muchas veces nosotros hemos sido como esos judíos, celosos, envidiosos, cerrados al mensaje de la salvación. Y lo mejor, mis queridos hermanos, es que siempre hay personas hambrientas de la palabra. Los gentiles son los paganos, la gente que no contaba para el pueblo judío. Ellos eran de algún modo despreciados por los judíos. Y Pablo dice: nosotros nos dedicaremos a ellos, ya que ustedes han rechazado el mensaje de la salvación. Nos encontramos entonces con aquellos que acogen la palabra y con aquellos que la rechazan.
Me gusta lo que dice la Escritura, que cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Todo esto trajo como consecuencia que la palabra se esparciera por toda la región, porque eran muchas las personas que estaban hambrientas, sedientas de Dios. Y esa actitud es necesaria en nuestros corazones. Tenemos que rechazar y sacar de nosotros todo sentimiento de orgullo, de prepotencia, de superioridad. Para escuchar la palabra, hemos de ser humildes, sencillos y ante todo tener deseos de aceptarla y de escucharla. Esas son las actitudes que presentan los gentiles en la lectura del día de hoy. Total que los judíos, los hombres principales de la ciudad, pues no querían quedarse con esa espinita. Y entonces hablaron con algunas mujeres piadosas, que seguramente eran mujeres prestantes que adoraban a Dios, y se aliaron para sacar a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Los exiliaron y los persiguieron, echándolos fuera del territorio. Pablo y Bernabé no se desaniman, ellos se sacuden el polvo de los pies contra ellos, de acuerdo a lo que Jesús les había dicho: si un pueblo lo rechaza, sacudan el polvo y sigan de largo, pues ellos cumplen el evangelio. No siempre, mis queridos hermanos, vamos a ser bien recibidos al momento de anunciar la palabra, porque hay quienes no dan espacio a la palabra, se llenan de orgullo, de celos, de envidias y prefieren rechazar la palabra. Pero hay otros corazones que siempre van a estar dispuestos a la palabra. Nos movemos en medio de esas dos situaciones y a veces nosotros nos hemos movido también en medio de esas dos situaciones. A veces cerrados a la palabra y otras veces abiertos a la palabra. Hay que pedirle al Espíritu Santo la gracia de estar siempre abiertos a escuchar el mensaje de la salvación. Dice que los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. El que se abre a la palabra, viene sobre él la alegría y el Espíritu de Dios. Es algo hermoso que se nos narra en la primera lectura. Hermanos, siguiendo con el texto del Evangelio, está estrechamente relacionado con lo que dice la segunda lectura y el salmo del día de hoy. Estamos celebrando a Jesucristo, buen pastor. Es una de las figuras de Jesús más hermosas que existen. Jesús es la piedra angular, Jesús es la puerta de las ovejas, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el Salvador. Pero la figura de Jesús, buen pastor, siempre nos va a enamorar y nos va a conmover, porque Él se declara buen pastor de las almas. Y como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Hay una correlación entre pastor y oveja. Hay una intimidad entre el pastor y la oveja. El pastor existe en razón de la oveja. Hay que tener eso bien presente. Las ovejas son la herencia del buen pastor. El Padre se las ha dado y las ovejas somos cada uno de nosotros, los bautizados, los que nos hemos dejado alcanzar por la gracia de Jesucristo. Dice el libro del Apocalipsis, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que se han purificado, los que han blanqueado sus vestidos en la sangre de Jesús. Nosotros somos rescatados por nuestro buen pastor. Ya desde el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, y creo que también en el profeta Jeremías, estaba prefigurado, anunciado, que Dios mismo en persona iba a bajar a pastorear a su pueblo. Y habla de los pastores de Israel, de cómo algunos se han aprovechado de las ovejas,
Simplemente les han quitado la lana, han bebido su leche, pero no las han cuidado. Y entonces el Señor dice, yo mismo en persona bajaré a pastorear a mi pueblo. Es que Dios siempre ha sido el pastor de Israel. Desde el Antiguo Testamento los padres, nuestros patriarcas, reconocieron a Dios como el verdadero pastor. Por eso en los Salmos se habla del buen pastor. Era la concepción del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de Dios, el que cuida, el que apacienta, el que acompaña, el que conduce hacia fuentes tranquilas, el que da el alimento y todo esto. Pero es realmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo como se encarna y se hace visible aquel buen pastor. Jesús nos ha dicho también en el Evangelio que Él es capaz de dejar 99 ovejas por ir detrás de una que se le ha perdido. Y dice, cuando la encuentra se alegra, la toma y la pone sobre sus hombros. Y esa es la imagen que tenemos de Jesús buen pastor. Aquel que tiene una vara, un cayado en su mano, con el cual va dirigiendo el rebaño y lleva a una ovejita en sus hombros. Generalmente la oveja que Jesús lleva en sus hombros es la oveja enferma, es la oveja que se ha fracturado, es la oveja que está más débil. Hermanos, es la oveja más necesitada. Entre más necesitados, entre quizás más perdidos, es cuando ese buen pastor más se preocupa por nosotros. Por eso, cuando una oveja perdida se deja encontrar por el Señor, va a la fuerte, permitiendo que el pastor escuche su voz, su llamado, entonces la toma y la lleva sobre sus hombros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido esa ovejita descarriada, esa ovejita débil, esa ovejita frágil que el supremo pastor Jesucristo tiene que cargar sobre sus hombros? Hay un detalle bastante interesante que a veces pasamos de largo, y es que resulta que el pastor se ha hecho Cordero de Dios. Recordemos que Él es el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es como nos lo recuerda el libro del Apocalipsis, cuando dice que vio una gran muchedumbre que nadie podría contar, de todas las naciones, razas y pueblos, de pie delante del trono y delante del Cordero. Nuestro pastor eterno se ha hecho también oveja, se ha hecho también cordero. Siendo el pastor, se hace también oveja. ¿Saben por qué? Porque resulta que nosotros somos las ovejas del pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, buen pastor. Y como ovejas cometimos crímenes, cometimos pecados. Y en el momento en el cual cometimos crímenes y pecados, nos habíamos hecho acreedores de un castigo. Era un castigo justo. Y Jesús, buen pastor, se encarna en el seno de María Santísima y luego toma el puesto de oveja. ¿Para qué? Para pagar la deuda de cada uno de nosotros. Por eso es que Juan ve un cordero degollado. Miren cómo se da un gran intercambio. El pastor toma la posición de oveja. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Sin dejar de ser pastor, se hace oveja. Y también Jesús, buen pastor, ha querido compartir con los hombres su ministerio pastoral. Y por eso es que nosotros, los sacerdotes, los obispos y todo el que ayuda a otra persona a encontrar el camino del reino, ejerce de algún modo una tarea de pastor. La tarea de los pastores es la de cuidar al rebaño, de cuidar a las ovejas de nuestro Padre Dios. El apóstol
Pedro en su carta dice a los presbíteros en esa comunidad: yo también, presbítero como ellos, os exhorto a ser pastores según el querer de Dios, recordando que Jesucristo es el mayoral, el pastor supremo. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por eso, en este domingo del Buen Pastor, es la jornada mundial de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal. Nosotros estamos llamados por Dios a ejercer un ministerio pastoril. En medio del rebaño, cuidar, apacentar el rebaño de Dios. Aquel rebaño que Jesús le confió a Pedro después de haber resucitado, cuando le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermanos, qué gran tarea esta que el Señor nos ha delegado. Él es el supremo pastor que se ha hecho cordero para pagar la deuda y que ahora comparte con nosotros, ovejas, el ministerio pastoral. Se da un noble y un santo intercambio. Jesucristo se hace oveja y luego hace a algunos dentro del pueblo, dentro del rebaño, pastores del mismo rebaño que le pertenece a él. Hay una expresión que se resalta 2 veces en el Evangelio del día de hoy, a pesar de que es tan corto. Dice: no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. La tarea de la iglesia, la tarea de los sacerdotes, de los obispos, del Papa es que realmente nadie se pierda, que nadie sea arrebatado de la mano de Jesús. Nuestra tarea es la de estar junto al rebaño, acompañar al rebaño de Dios y cuidar, porque el lobo se quiere acercar al rebaño y hemos de estar atentos. Por eso todo el pueblo de Dios, es decir, todo el rebaño de Dios, está llamado a orar por los pastores, a orar por aquellos que hemos recibido una tarea, un encargo de custodiar y apacentar lo más preciado de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cada uno de nosotros. Hoy es un día, hermanos, para preguntarnos cómo estoy viviendo mi tarea como oveja, porque hay unos compromisos que nosotros tenemos con ese pastor. Soy oveja rebelde, soy la oveja que le causa dolores de cabeza, o soy la oveja que me dejo llamar por el pastor, le obedezco, soy la oveja que me dejo apacentar, o soy aquella oveja que está perdida y que está llorando, balando en medio de las zarzas o que ha caído en un hoyo. ¿Qué clase de ovejas somos? Le pedimos a Jesucristo, Supremo Pastor, venga a nuestro rescate cada vez que nos sintamos perdidos. El llorar, el balar, el hacer ruido se traduce en la oración que cada uno de nosotros hacemos. Y la respuesta a la oración es la llegada de Jesús Pastor, que viene en nuestro rescate, nos libra de nuestros enemigos y nos pone sobre sus hombros. Dejémonos llenar del amor de este buen pastor. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.